Pues nada, muchas gracias por la invitación, por dejarme estar aquí para pues un poco aportar una parte que durante bastantes años ha sido quizá olvidada, ¿no? Y que poco a poco pues estamos entrando dentro del grupo multidisciplinar. Hemos sido los últimos en llegar, pero creo que es una parte muy importante y cada vez lo será más, ¿no? Bueno, la osteoporosis es un estado de baja masa ósea que lo que hace es alterar la microarquitectura del hueso y esto aumenta la fragilidad de este hueso y, por lo tanto, podemos tener más fracturas. Es muy importante en los niños porque cuando nosotros nacemos tenemos una masa ósea relativamente baja porque parte de nuestro hueso es cartílago. Esto nos permite crecer, que este hueso vaya creciendo, ¿vale? Entonces, a medida que vamos creciendo, este cartílago se va calcificando y vamos aumentando nuestra masa ósea. Cuando llegamos a cuando llegamos a la adolescencia con el pico puberal, ¿no? Hacemos el pico también de crecimiento, terminamos de cerrar estos cartílagos, terminamos de crecer, entonces llegamos a nuestro pico de masa ósea. Es la reserva de masa ósea que nos servirá para el resto de la vida. Esto es importante porque esta masa ósea luego se estabiliza, pero cuando nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo masa ósea y llega un momento que, sobre todo en las mujeres con la menopausia, pues perdemos más y si viviéramos lo suficiente, pues casi todos llegaríamos a tener una osteoporosis, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando hay algún problema durante la infancia que hace que este pico de masa ósea no se haga correctamente, pues puede tener consecuencias ya dentro de la misma infancia, pero también puede tener consecuencias en la edad adulta, porque tendremos un pico de masa ósea más bajito y, por lo tanto, en lugar de tener una osteoporosis pues a los 70, 80 años, pues igual la tenemos a los 50, a los 40 o cuando sea, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ya no solo en las enfermedades neuromusculares, sino en cualquier persona, para conservar una buena salud ósea, a pesar de que es algo que se considera, la osteoporosis es algo de los adultos, ¿no? De la gente mayor, pero es un problema del adulto, pero que empieza en la infancia, ¿vale? Entonces, ¿qué factores influyen en la adquisición, en que tengamos mejor pico de masa ósea o peor? Pues hay muchos factores. Hay factores que no podemos modificar, como sería la genética, ¿no? Si venimos de una familia que hay mucha osteoporosis, pues probablemente tendremos más riesgo de tener una osteoporosis, de tener un pico más bajito, igual que si tenemos una familia que son más altos, pues es más fácil que seamos más altos. Esto no lo vamos a cambiar. En determinadas etnias pues también tenemos una masa ósea más alta o más baja. El sexo también, las mujeres solemos tener una masa ósea más bajita, pero sí que hay una serie de factores que sí que podemos modificar. Uno de ellos es la nutrición, ¿vale? Este hueso se tiene que nutrir, necesita muchos minerales. El calcio, por ejemplo, ¿no? Es uno de los minerales más importantes del hueso, el que le aporta más fortaleza, pero también otros minerales, ¿no? La vitamina D también es importante para el hueso y el tener un estado nutricional pues bueno, ¿no? Que tengamos, que este hueso no tenga que ir dando minerales a la sangre porque si no, no tenemos suficientes en la sangre, ¿no? La exposición solar o los niveles de vitamina D también. Y luego el ejercicio, el tener una actividad física activa en la población general, pues es un factor importante para que este hueso se mantenga fuerte. Las hormonas, como hemos visto, ¿no? Tanto en la pubertad como en la menopausia, por efecto de las hormonas sexuales, tenemos o bien un pico o bien una disminución de la masa ósea. Y luego estarían todos los tóxicos, fármacos, por ejemplo, los corticoides u otros fármacos, alcohol, tabaco, que también influyen en la masa ósea. Vale, entonces, aparte de todo esto, que sería para la población en general, hay una serie de enfermedades que afectan la adquisición de la masa ósea. Dentro de ellas pues, tendríamos enfermedades pues, inflamatorias, que hay mucha inflamación en el cuerpo y esto pues, hace que el hueso se vea afectado, o enfermedades malignas pues, como la leucemia, tumores, que también bien por la misma enfermedad o bien por los tratamientos pues, tenemos osteoporosis, muchos fármacos también, y también enfermedades musculares y enfermedades que tienen una reducción de la movilidad. ¿Vale? Entraríamos pues, con todas las enfermedades neuromusculares.
Entonces, en estas enfermedades musculares, ¿por qué tenemos una disminución de la masa ósea? Pues por diferentes factores, desde la disminución de la fuerza muscular, como ahora veremos más adelante, por disminución de la carga de este hueso, porque no tiene peso este hueso, a veces por déficits hormonales, por el impacto genético de la propia enfermedad, o bien por algunas de las enfermedades neuromusculares, a veces pues, utilizan fármacos que pueden ser tóxicos para el hueso. Y eso hace que probablemente no alcancemos un pico de masa ósea correcto. Vamos a ir por partes. El músculo, ¿por qué es importante? Pues hay una relación muy importante entre el músculo y el hueso. Se hablan, interaccionan. El músculo le dice al hueso, pues espabilate, ponte fuerte, coge calcio, porque si no, no vas a tirar para adelante, ¿no? Y al revés también, el hueso es importante para el músculo. Hay una serie de proteínas y citoquinas, de moléculas que hacen que se relacionen entre ellos. Por lo tanto, si tenemos un músculo que no está bien, pues es fácil pensar que este hueso pues, no estará tan estimulado y probablemente no se pondrá tan fuerte. La carga, el propio peso sobre el hueso, también es importante, no solamente dependiente del músculo, sino también del peso que recibe este músculo. Los astronautas cuando se van al espacio, pues cuando vuelven tienen una disminución de su masa ósea, ¿vale? Porque no han tenido esta carga sobre el hueso. Y esto pues, lo vemos también en pacientes que no son deambulantes, que tienen menos carga sobre todo sobre las extremidades inferiores. Y también probablemente la misma proteína SMN tiene una acción directa sobre el hueso, favoreciendo que haya más destrucción. Luego veremos que tiene que haber un equilibrio entre la formación y la destrucción del hueso, pero en este caso desequilibra hacia la destrucción del hueso. Otro factor importante en pacientes y en enfermedades neuromusculares sería el estado nutricional, ¿no? Cuando hay una disfagia, cuando hay una desnutrición, pues todos estos nutrientes no le llegan al hueso y por lo tanto pues, los echan falta. No solo el calcio, pero el calcio sí que es muy importante, por lo tanto es importante tener una dieta o unos aportes de calcio suficientes. ¿Por qué? El calcio, a veces me pasa en la consulta, es que siempre me dices lo del calcio y luego hacemos un análisis y el calcio está bien. Sí, el calcio en la sangre es muy importante que esté bien, porque lo necesitamos para muchas actividades de nuestro cuerpo, para movernos, para pensar, para muchos procesos dentro del organismo necesitamos el calcio. Necesitamos el calcio rápidamente. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Si no tenemos este calcio en la sangre porque no lo estamos tomando, lo que hace es cogerlo del hueso, que es nuestra despensa, y le dice al hueso, vale, veme dando. Entonces, cuando hacemos un análisis, sí, el calcio en sangre está bien, pero el problema es que lo estamos sacando del hueso, ¿vale? Otra parte importante es el tema del crecimiento y la pubertad. Como hemos dicho, ¿no? Durante la pubertad se adquiere el pico de masa ósea. A veces en enfermedades neurológicas tenemos problemas en que se produzca esta pubertad o este crecimiento de una manera correcta. Y esto también puede impactar pues, en la masa ósea. No nos interesa ni tener una pubertad demasiado pronto ni tenerla demasiado tarde, ¿vale? Y luego, aparte de todos estos factores que hacen que tengamos una densidad del hueso más bajita, también hay un mayor riesgo de fracturas por otros mecanismos. Uno es el hueso. El hueso en las personas con AME no se desarrolla correctamente. Aquí tenéis a la izquierda, sería un hueso... Uy, perdón. A la izquierda tendríamos un hueso de un paciente con AME y a la derecha de un niño sano, ¿vale? Pues podéis imaginaros que es mucho más fácil que se rompa el de la... He dicho derecha, no, izquierda. El de vuestra izquierda, exacto, porque es una vara fina y larga, que no el de la derecha, ¿no? Que ya tiene pues, una consistencia. No. ¿Vale? Y luego, porque tiene más riesgo de caídas, ¿no? por la dificultad motriz, ya sea porque pues tienen más dificultad cuando son deambulantes para mantener una deambulación correcta, o bien porque cuando se caen, aunque sea de la silla de ruedas, no tienen la capacidad de poner las manos, pararse y parar el golpe tan fácilmente porque su respuesta motora no es tan buena. Vale, entonces, ¿cómo podemos valorar el estado de este hueso? Pues hoy en día la forma más fácil y el método más utilizado
es la densitometría. Es una técnica que está disponible en la mayoría de los centros, es relativamente precisa, veremos que tiene sus consideraciones, tiene una baja radiación y es relativamente rápida de realizar. Y además tenemos valores de referencia en niños también. También hay otras técnicas, hay pues, la tomografía computarizada cuantitativa periférica, que nos puede dar información importante sobre el hueso, pero se utiliza más de momento en el campo de la investigación, no lo tenemos disponible en la mayoría de centros. También se ha utilizado, sobre todo en adultos, como para cribaje, de ver cómo está este hueso, los ultrasonidos periféricos, pero tampoco tenemos valores de referencia en niños, con lo cual tampoco es algo que utilicemos. Así que nos quedamos básicamente con la densitometría. Entonces, ¿cómo funciona la densitometría? En niños utilizamos un parámetro que se llama Z-score. El Z-score lo que hace es comparar la densidad del hueso del paciente con niños sanos de su mismo sexo y de su misma edad, ¿vale? Entonces, la mayoría de niños estarán entre el +1 y el -1. Ahí estará el 90% de la población. Entonces, a partir de aquí, vamos restando -2, -3, -4, ¿vale? Y es lo que nos separamos respecto a niños sanos. En niños utilizamos esta medida, se puede hacer en diferentes partes del cuerpo. Lo que está recomendado hoy en día es realizar en niños en la columna lumbar, en cuatro vértebras de la columna lumbar, y otra medida que es en cuerpo entero, que es en todo el cuerpo. Eliminamos la cabeza porque tiene demasiado peso y no la utilizamos, pero es lo que se llama cuerpo sin cabeza. Y ahí podemos valorar, tenemos dos medidas, en uno tendremos un valor, en la otra tenemos otro valor. Pero hay otros sitios donde se puede valorar la densidad ósea. Uno que creemos que probablemente en el futuro será más utilizado es el fémur distal, de manera que se hace con una medida lateral, o sea, con una proyección lateral. Esto es importante, por ejemplo, en pacientes que tienen contracturas, ¿no? Si se pueden poner lateral, pues es más fácil ver el fémur distal. Es importante también porque la mayoría de fracturas en pacientes neuromusculares se producen en el fémur distal. Y el problema es que hoy en día en la mayoría de centros los aparatos que tenemos para densitometrías no tienen el software adecuado para hacer esta medición. Nosotros no lo tenemos, aunque ya lo hemos escalado y lo pedimos para ver si en las próximas actualizaciones pues, lo pudiéramos tener, ¿vale? Y tampoco otro hándicap, otro problema es que no tenemos tantos valores de referencia porque no se ha utilizado tanto como la densitometría. Entonces, para compararlo con niños sanos, pues habrá que hacer estudios y todo para ver pues lo mismo que se hizo con las otras mediciones anteriormente. En adultos se utiliza el fémur proximal. En niños el problema que tenemos con el fémur proximal es que hay el cartílago de crecimiento, es una zona que hay mucho cartílago, con lo cual cuando nosotros vamos a hacer la medida en esa zona, generalmente nos salen valores muy bajos porque no es un hueso que esté muy calcificado y entonces nos sirve poco. A veces lo utilizamos porque no tenemos otros sitios donde medir, porque pues, si tienen, ya veréis, si tienen dispositivos metálicos, pues esto no lo podremos utilizar en según qué sitio. A veces utilizamos el fémur proximal o también en adolescentes ya previo a la transición a adultos para que empiecen a tener un poco valores en los sitios que luego en adultos también se utilizarán. Pero bueno, es una medida que cuando yo la veo le doy relativamente poco valor en un niño más pequeño. También se pueden hacer otras medidas como por ejemplo en el antebrazo. Esto sí que lo tenemos disponible, por ejemplo, en el hospital, pero no tenemos valores de referencia en niños. Entonces nos sirve simplemente para ver cómo está el niño en diferentes medidas. O sea, comparar el niño con sí mismo, cómo estaba el año pasado, cómo estaba hace 2 años, cómo estaba hace 3 años, pero no tenemos un Z-score, no tenemos cómo está desviado respecto a los niños sanos. La densitometría en niños tiene unas peculiaridades. Ya os he comentado que los sitios estándar que hay que realizar son la columna y el cuerpo entero. El fémur, que en muchos centros se realiza, el fémur proximal, que se realiza en adultos y que en muchos niños también se le realiza, bueno, hay que tomarlo entre comillas, ¿vale? No utilizarlo de manera estándar, sino simplemente como una ayuda más. Utilizar siempre el Z-score y no el T-score. El T-score es el que se utiliza en adultos mayores, que compara el adulto
con el pico máximo de masa ósea, ¿vale? Como ellos ya han pasado el pico, se puede comparar cómo estoy respecto a al máximo de masa ósea. En niños no podemos hacer esto porque estamos ya por debajo, estamos subiendo para alcanzar, todavía no hemos llegado, ¿no? Entonces tenemos que compararlo con niños de su misma edad y utilizar el Z-score. Luego hay un problema importante cuando tenemos pacientes con déficit de talla o cuando tenemos una pubertad retrasada o adelantada, porque como estamos comparando con niños sanos estándar, si hacemos la pubertad antes o después, pues nos pasa lo mismo que cuando un niño hace la pubertad más tarde, pues vemos que no crece tanto, ¿no? Es el más bajito del colegio, de la clase, y luego, hay un verano que cuando todos ya son muy altos, ¡pum!, hace el estirón, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. A veces cuando tenemos una pubertad más retrasada, nos vamos separando y pensamos, nos estamos quedando cortos, y después hacemos el catch-up, otra vez la subida, pero más tarde. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta cuando valoramos una densitometría en la etapa puberal. Y luego el déficit de talla también es importante porque la densitometría no valora cómo es el tamaño de este hueso, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un hueso muy grande, una talla muy alta, la densitometría nos da un valor falsamente alto. Cuando tenemos un cuerpo pequeñito, una talla bajita, unos huesos finos y pequeñitos, nos da un valor falsamente bajo. Entonces, es otro. Hay algunas fórmulas para corregir respecto a la talla, pero no son muy exactas, pero es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo es el Z-score, pero cómo es la talla de este niño, ¿no? Si tenemos una talla muy, muy, muy baja, bueno, pues igual no está tan mal este Z-score y se correlaciona bastante con la talla del paciente. Luego, cuando hacemos la densitometría, en adultos, por ejemplo, según el valor que le sale de la densitometría, dicen, pues este tiene osteopenia, ahora tengo osteoporosis. En niños no. Con una densitometría solo nos dice que tenemos una baja densidad mineral ósea. La osteoporosis se define en niños cuando, además de la baja densidad mineral ósea, tenemos fracturas, ¿vale? Esto es porque, a diferencia de en adultos, no hemos conseguido todavía tener un valor de masa ósea que nos prediga el mayor riesgo de fracturas. O sea, solo con la masa ósea no podemos decir si tendrá más o menos fracturas. Entonces, se combinan las dos cosas. Es muy importante tener una población de referencia adecuada, no utilizar pues, un software de adultos para medir a un niño. Y luego el tema de los artefactos, ¿no? Cuando tenemos una intervención de columna que se ponen las barras estas de crecimiento, pues a pesar de que a veces intentan los técnicos eliminarlo de la medición, cuando es una columna pues perdemos mucha parte del hueso y con lo cual no podemos utilizar esta medida en la columna. Luego, la posición del paciente. A veces, si hay muchas contracturas, es difícil colocarlo que entre bien dentro del recuadro para que entren todos los huesos. Tener un software adecuado y, bueno, básicamente esto. Vale. Entonces, ¿cuándo trataríamos a un paciente con AME o con otra enfermedad neuromuscular que estamos siguiendo? Pues básicamente la indicación estándar en niños, a pesar de que tratamientos no tenemos ninguno aprobado, es decir, por ficha técnica no hay ningún fármaco que esté aprobado en niños, pero esto nos pasa pues, con muchos otros fármacos en niños. Pero las guías clínicas internacionales lo que dicen pues, los expertos es que se trate cuando la densidad del hueso es baja y además hay fracturas, es decir, cuando tenemos ya una osteoporosis. ¿Vale? En pacientes con riesgo, con factores de riesgo, como serían pues, los niños con AME, con una sola fractura ya sería una indicación de empezar tratamiento. Ahora bien, hay otras consideraciones que no están escritas, pero que, bueno, cada vez se están utilizando más y hay muchos centros pues, que ya están empezando a tratar niños, por ejemplo, con una escoliosis muy severa que se tenga que operar. Cuando operamos una escoliosis, lo que hacemos es clavar unos clavos en un hueso y estirar esta columna aguantada por una barra para que se mantenga de pie, ¿vale? Imaginaros la fuerza que tiene que hacer estos clavos sobre el hueso para corregir esta curvatura. Pues a veces lo que nos ha pasado años atrás cuando no hacíamos esto es que
estos clavos que están clavados, es como si claváramos en una pared que no tiene cemento, que tiene poco cemento. ¿Qué les pasa? Pues se van, se migran, saltan. ¿Vale? Entonces, esto ya nos había pasado con pacientes anteriormente, y entonces lo que hacemos ahora es valorar al paciente pues, meses antes de que se prevea que hay una cirugía, y muchos de ellos pues, les ponemos tratamiento previo para intentar poner más cemento y que estos clavos aguanten más. Luego hay otras consideraciones. Podemos tener una densitometría muy baja, no tener fracturas, porque es un paciente que igual no es deambulante, no ha tenido pues, la mala suerte de tener una fractura, pero mirar cómo tiene estas rodillas. La radiografía de la izquierda sería un niño con AME, la de la derecha un niño sano. Estas rodillas están totalmente desestructuradas. Igual no ha habido una fractura que se ha roto todo el hueso, pero por dentro este hueso, trabecularmente, todas las trabéculas de dentro, pues probablemente no se hayan roto, ¿no? Entonces, a veces en estos niños, a pesar de que no han tenido propiamente una fractura, si tienen una densidad muy baja y tienen estas imágenes, pues muchas veces los tratamos también. Y por último, importante en la densitometría, no solo tener la foto de la densitometría de cómo está, sino cómo es la curva, ¿no? Igual que hacemos con la curva de crecimiento, ¿no? El pediatra pues va mirando, uy, ahora ha dejado de crecer, ahora está creciendo más. Pues lo mismo en la densitometría, ¿no? No es valorar al paciente en un momento concreto, sino a lo largo de la infancia, ir viendo, pues mira, si hay fases en la que hay menos densidad, pues igual nos planteamos poner tratamiento. O sea que tenemos que mirar muchas cosas. No es solo una densitometría, no es solo si ha tenido una fractura, si tiene una escoliosis, pues también el estado nutricional, la pubertad, el estado motriz, ¿no? Si es un paciente deambulante o no, y también la familia, ¿no? Pues bueno, explicar, tenemos estas opciones. Son opciones muchas veces que no están aprobadas, pero que se han utilizado largamente en niños, y bueno, y decidir conjuntamente entre todos si ponemos o no tratamiento. ¿El tratamiento en qué consiste? Primero, en intentar minimizar los factores de riesgo, mantener el mejor control de la enfermedad de base, ¿no? Pues hoy en día veremos si con los nuevos tratamientos pues cambia también el panorama del hueso. Intentar pues, el estado nutricional mejorarlo, tener suficientes aportes de calcio, tener unos niveles de vitamina D correctos. Pues el tema de la actividad física, rehabilitación, bipedestación en los que no hacen, en los que están en silla de ruedas, control de la pubertad, no queremos una pubertad demasiado pronto ni demasiado tardía, fármacos que puedan afectar al hueso, y ya por último pues evitar otros factores de riesgo, sobre todo el tabaco y el alcohol, y en menos pues las bebidas con gas, en dietas ricas en sal, que a veces lo que hacen es arrastrar un poco el calcio. ¿Y qué tratamiento disponemos? Pues la verdad es que para otras enfermedades que te hacen osteoporosis estamos teniendo ya fármacos en desarrollo que probablemente tendremos en los próximos años, pero durante los últimos 20-25 años hemos utilizado básicamente los bifosfonatos. Existen diferentes bifosfonatos. Básicamente cambian en función de la potencia y de si se administran orales o endovenosos. En pediatría casi siempre utilizamos los fármacos endovenosos, pero en algunos determinados pacientes también hemos utilizado los orales. ¿Y cómo funcionan? Pues como os decía antes, ¿no? En el cuerpo, en el hueso, hay unas células que se encargan de reparar este hueso, de eliminar hueso, y otras células que se encargan de formar hueso. Esto nos permite desde crecer, reparar fracturas y mantener un hueso en equilibrio. ¿Vale? Y esto tiene que estar más o menos equilibrado. Dependiendo de la época de la vida, pues habrá un poquito más de formación, y en épocas pues, ya más seniles pues, habrá una mayor destrucción de hueso. Entonces, ¿qué efectos secundarios tienen estos tratamientos? Pues bueno, si lo que hacen las células cuando destruyen el hueso, lo que hacen es liberar calcio a la sangre. ¿Vale? Por eso cuando necesitamos calcio, con lo que os comentaba antes, ¿no? Que no tenemos suficiente calcio en la sangre, le pedimos al hueso, pues a estas células se encargan de rascar este hueso, yo me imagino ahí rascando, y eliminar este calcio, lo llevan a la sangre. Pues estos fármacos lo que hacen es actuar sobre estas células y decirles que no sean tan generosas, que se queden un poquito más de calcio para ellas, ¿vale? Para el hueso, para que así esté más fuerte. Entonces,
¿Qué pasa? Pues igual en la sangre tenemos menos calcio, ¿no? Y eso hemos dicho que era importante. Pues lo que hay que asegurar durante el tratamiento es que tomemos suficiente calcio. Normalmente asociamos suplementos de calcio cuando toman este tratamiento. En los fármacos endovenosos, a veces en la primera infusión, la primera vez que los ponemos, pueden dar un poquito de fiebre, un cuadro como de gripe, más cansancio, más fatiga durante los días posteriores. Son fármacos que en niños generalmente los administramos, bueno, el que más utilizamos, que es el ácido zoledrónico, zoledronato, lo utilizamos generalmente cada 6 meses, pero la primera dosis lo solemos poner a dosis más bajita para intentar que no haya tanta reacción. Y luego la repetimos a los 3 meses y así vamos haciendo. Y en adultos se ha descrito que algunos de estos pacientes tratados con bifosfonatos pueden tener problemas a nivel de la mandíbula, del hueso que aguanta los dientes, ¿no? Una osteonecrosis mandibular en pocos pacientes. En niños, de momento, no se ha descrito la osteonecrosis mandibular, pero sí que, como está más relacionada con mala salud ósea, etcétera, lo que recomendamos es que los pacientes hagan las revisiones normales del dentista, que se hacen las limpiezas, que mantengan una buena higiene oral. Y ya simplemente, pues, para finalizar, pues, recalcar, ¿no?, la importancia de los equipos multidisciplinares, ¿no?, de ver al paciente en toda su visión, ¿no?, la relación esta que tiene el músculo con el hueso, que es muy importante. Y, pues las diferentes estrategias que os he ido comentando, ¿no?, desde las preventivas hasta los tratamientos, el seguimiento con densitometría, etcétera. Y eso es todo. Gracias.